La niebla se aferra a la costa de Massachusetts, igual que los secretos se aferran a las almas atormentadas. Hoy nos adentraremos en uno de esos secretos, un caso que heló la sangre de una comunidad entera y que, aún hoy, resuena con ecos de horror. Retrocedamos hasta el verano de 1988. Un calor sofocante envolvía la pequeña ciudad de Truro, en Cape Cod. La tranquilidad veraniega se rompió de golpe, cuando el 7 de julio, Krista Worthington, una joven escritora, fue hallada muerta en su humilde casa de Cove Road. ¿Qué clase de monstruo acechaba en un lugar tan idílico? La escena era dantesca. Krista yacía en un charco de sangre, víctima de un brutal ataque. Su hija, Eva, de tan solo 2 años y medio, fue encontrada ilesa, aferrada al cuerpo sin vida de su madre. Imaginen el silencio sepulcral, interrumpido solo por el llanto de una niña pequeña, un testimonio mudo de una violencia inimaginable. La investigación se centró inicialmente en los hombres que habían estado en la vida de Krista. La joven, conocida por su espíritu libre, había mantenido relaciones con varios hombres de la zona. Cada uno de ellos fue interrogado, sus coartadas examinadas con lupa. Pero las semanas se convirtieron en meses y el caso se enfrió, dejando a la comunidad sumida en la incertidumbre y el miedo. Pasaron más de 17 años. 17 largos años de preguntas sin respuesta, de sospechas susurradas en voz baja. Hasta que en el año 2005, un avance en la tecnología del ADN proporcionó una nueva pista. Un nombre emergió de las sombras: Christopher McCowen, un basurero local. ¿Podría ser este el hombre que había escapado a la justicia durante tanto tiempo? Las pruebas eran irrefutables. El ADN de McCowen coincidía con el encontrado en el cuerpo de Krista. Fue arrestado y llevado a juicio. La defensa argumentó que McCowen había tenido una relación consensual con Krista y que la había encontrado ya muerta, presa del pánico. Pero el jurado no lo creyó. En noviembre de 2006, Christopher McCowen fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y violación. Fue sentenciado a cadena perpetua. La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero, ¿realmente se hizo justicia? Muchos se preguntan si McCowen actuó solo. La brutalidad del crimen, la aparente falta de motivo, dejan una sombra de duda. Y la pequeña Ava, ahora una adulta, debe vivir con el conocimiento de que su vida cambió para siempre, en aquella fatídica noche de verano. El caso de Krista Worthington es un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar incluso en los lugares más tranquilos, y que, a veces, las respuestas que buscamos solo sirven para revelar verdades aún más perturbadoras. La niebla, como los secretos, nunca se disipa por completo. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la oscuridad se cierne sobre la psique humana, revelando la capacidad para actos de una depravación inimaginable. Hoy nos adentraremos en uno de esos casos, un laberinto de secretos, mentiras y una brutalidad que desafía la comprensión. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es apto para los pusilánimes. Todo comenzó en la apacible ciudad de Milwaukee, Wisconsin, un lugar que, en apariencia, no albergaba nada más que la normalidad americana. Pero bajo la superficie, un depredador acechaba, tejiendo una red de terror que pronto sacudiría los cimientos de la comunidad. Nuestro protagonista, si es que se le puede llamar así, es Jeffrey Dahmer. Nacido en 1960, Dahmer creció en un ambiente familiar aparentemente estable. Sin embargo, desde temprana edad, mostró signos de una perturbación profunda, una fascinación macabra por la muerte y la disección de animales. Eran estas las primeras grietas en una fachada que pronto se derrumbaría. A medida que avanzaba en la adolescencia, el comportamiento de Dahmer se volvió cada vez más errático. El alcohol se convirtió en un compañero constante, y sus fantasías oscuras comenzaron a tomar forma.
¿Qué clase de monstruo se gestaba en la soledad de su mente? Los años 80 marcaron el inicio de una escalada de violencia que culminaría en una serie de crímenes horripilantes. En 1978, Dahmer cometió su primer asesinato, un acto impulsivo que marcaría el comienzo de un reinado de terror que duraría más de una década. ¿Cómo pudo un joven aparentemente normal transformarse en un asesino despiadado? Durante los siguientes años, Dahmer perfeccionó su modus operandi. Atraía a sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, a su apartamento, donde los drogaba, los estrangulaba y, en algunos casos, cometía actos de necrofilia y canibalismo. ¿Qué clase de abismo moral permite tales atrocidades? Entre 1987 y 1991, Dahmer asesinó a 16 personas más. Sus crímenes eran tan atroces que desafiaban la imaginación. Guardaba partes de los cuerpos de sus víctimas como trofeos, sumergiéndolos en ácido o congelándolos en su refrigerador. ¿Cómo pudo semejante horror permanecer oculto durante tanto tiempo? La policía, inexplicablemente, ignoró las señales de advertencia, permitiendo que Dahmer continuara con su matanza. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si las autoridades hubieran actuado con mayor diligencia? Finalmente, en julio de 1991, la suerte de Dahmer se agotó. Una de sus víctimas logró escapar y alertó a la policía. Al registrar el apartamento de Dahmer, los agentes se encontraron con una escena dantesca que los dejó horrorizados. ¿Qué pensaron al cruzar el umbral de esa puerta? Dahmer fue arrestado y acusado de múltiples cargos de asesinato. Durante el juicio, intentó alegar demencia, pero el jurado lo declaró cuerdo y culpable. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una condena que, para muchos, no era suficiente para expiar sus crímenes. ¿Puede la justicia realmente compensar la pérdida de tantas vidas? En 1994, Dahmer fue asesinado por otro recluso en la prisión de Columbia, en Wisconsin. Su muerte puso fin a su reinado de terror, pero no borró el horror que había infligido. ¿Fue su muerte un acto de justicia poética o simplemente otro acto de violencia en un ciclo interminable? El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad, un estudio de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la mente humana, un recordatorio de que, a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino caminando entre nosotros. Y quizás, lo más inquietante de todo, es la pregunta de si dentro de cada uno de nosotros existe la semilla de la misma oscuridad. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una intensidad particular, tejiendo una red de misterio y horror que persiste a través de los años. Hoy nos adentraremos en una de esas narrativas, un caso que desafía la lógica y perturba la tranquilidad del alma. Imagina por un momento la apacible campiña inglesa, un paisaje salpicado de pueblos pintorescos y campos ondulantes. En este escenario idílico, en el verano de 1974, una sombra oscura comenzó a extenderse sobre la comunidad de Cannock Chase, en Staffordshire. ¿Qué secreto ocultaban aquellos bosques ancestrales? Fue entonces cuando comenzaron a desaparecer niñas, jóvenes inocentes arrebatadas de sus vidas sin dejar rastro. Primero, la pequeña Marianne, de tan solo 5 años, desvanecida en julio. Luego, Jane, de 7 años, en agosto. La angustia se apoderó de los padres, mientras la policía iniciaba una búsqueda desesperada contra el reloj. ¿Podrían encontrar a las niñas antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta, lamentablemente, llegó de la forma más cruel. Los cuerpos de Marianne y Jane fueron descubiertos en noviembre, ocultos entre la maleza, víctimas de una brutalidad indescriptible. La consternación se convirtió en pánico. Un depredador acechaba en Cannock Chase y nadie estaba a salvo. La investigación se intensificó, pero las pistas eran escasas.
La policía se enfrentaba a un muro de silencio, un laberinto de sospechas y miedos. ¿Quién era capaz de cometer tales atrocidades? ¿Y por qué? Pasaron los meses, y la sombra del miedo continuó extendiéndose. En 1975, otra niña, Christine, de 6 años, desapareció. El hallazgo de su cuerpo, meses después, confirmó los peores temores. Cannock Chase estaba siendo aterrorizado por un asesino en serie. Finalmente, en 1979, tras años de investigación y angustia, Raymond Leslie Morris fue arrestado. Un hombre aparentemente normal, un ingeniero, pero que ocultaba una depravación inimaginable. ¿Podría este hombre ser el monstruo que había aterrorizado a Cannock Chase? Morris fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Christine. Sin embargo, la sombra de la duda persistía. ¿Era él el único responsable de las muertes de Marianne y Jane? ¿O había otros cómplices, otros secretos enterrados en la oscuridad de Cannock Chase? Raymond Leslie Morris murió en prisión en 2014, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. El caso de las niñas de Cannock Chase sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia y la persistencia del mal. Un eco inquietante que resuena en los bosques de Staffordshire, un lugar donde la belleza natural esconde una historia de horror inimaginable. ¿Qué otros secretos aguardan ser desenterrados en la oscuridad? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que acecha bajo la fachada de la normalidad. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta 1974. La pequeña aldea de Martlesham, en Suffolk, era un remanso de paz, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo más lento. Pero bajo esa tranquilidad superficial, algo siniestro estaba a punto de desatarse. Fue en la noche del 27 de agosto, cuando la vida de Janet May, una joven de 19 años, se truncó de forma brutal. Su cuerpo fue descubierto en un campo de maíz cercano a su casa. La escena era dantesca. Janet había sido salvajemente agredida y estrangulada. La policía local, completamente desconcertada, inició una investigación que pronto se vería envuelta en un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. ¿Qué secretos ocultaba aquella joven? ¿Quién querría arrebatarle la vida de una forma tan despiadada? A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el caso de Janet May quedó sin resolver. Los años pasaron, las pistas se enfriaron y el recuerdo de la joven se fue desvaneciendo en la memoria colectiva del pueblo. Pero la sombra de la duda, la certeza de que un asesino caminaba libre, permaneció latente. Avancemos ahora hasta 2020. 46 años después del crimen, la unidad de casos sin resolver de Suffolk reabrió la investigación. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques, una renovada esperanza de encontrar al culpable. Se volvieron a analizar las pruebas originales, se entrevistó a antiguos testigos, se rastrearon posibles conexiones. ¿Podría la ciencia forense moderna desenterrar la verdad que permanecía oculta durante décadas? Y entonces, un avance. Un pequeño fragmento de ADN, recogido en la escena del crimen, reveló una coincidencia sorprendente. El perfil genético coincidía con el de Peter Thomas, un hombre que había vivido en Martlesham en 1974, pero que había fallecido en 2008. Peter Thomas, un vecino aparentemente normal, un hombre casado y con hijos. ¿Era él el monstruo que había acechado en la oscuridad todos esos años? La policía exhumó el cuerpo de Thomas y realizó pruebas adicionales. Los resultados fueron concluyentes. Peter Thomas era, sin lugar a dudas, el asesino de Janet May. Un escalofrío recorrió la comunidad. El misterio, por fin, había sido resuelto.
pero la pregunta persistía. ¿Qué motivó a Thomas a cometer un acto tan atroz? La respuesta, lamentablemente, se fue con él a la tumba. El caso de Janet May es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados, que los secretos pueden permanecer enterrados durante décadas y que la búsqueda de la verdad, por larga y ardua que sea, a veces puede traer la justicia, aunque sea tardía. Pero, ¿qué otros secretos permanecen aún ocultos en la campiña inglesa, esperando ser desenterrados? Esa, amigo mío, es una pregunta que quizás nunca tenga respuesta. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias olvidadas, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje. ¿Qué secretos pueden albergar los rincones más tranquilos? 1974. La pequeña aldea de Oman, en el condado de Leicestershire, se preparaba para otro día de rutina rural. Pero la normalidad, como a menudo ocurre, estaba a punto de romperse en pedazos. El 21 de noviembre, la familia Cooper desapareció sin dejar rastro. Dan, Jenny y su hija pequeña, Sarah, se esfumaron de su granja como si nunca hubieran existido. La puerta principal, abierta de par en par. El fuego, aún consumiéndose en la chimenea. La cena, a medio preparar sobre la mesa. ¿Qué fuerza invisible se los había llevado? La policía local, desconcertada, inició una búsqueda exhaustiva. Cada rincón de la granja fue examinado minuciosamente. Cada campo, cada arroyo, cada bosque cercano fue peinado con la esperanza de encontrar una pista, una señal, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Pero el silencio era absoluto. Solo el viento respondía a sus preguntas, un viento que parecía susurrar nombres olvidados. Días después, a casi 80 kilómetros de distancia, en un bosque cercano a la ciudad de Nottingham, un excursionista hizo un descubrimiento macabro. Primero, una prenda de vestir infantil, desgarrada y cubierta de barro. Luego, a pocos metros, los cuerpos. Dan, Jenny y Sarah Cooper, brutalmente asesinados. Sus rostros, desfigurados por la violencia, contaban una historia de terror inimaginable. Pero ¿quién podría haber cometido tal atrocidad? ¿Y por qué? La investigación se intensificó. La policía rastreó cada paso de la familia Cooper en los días previos a su desaparición. Entrevistaron a vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Todos coincidían en lo mismo. Eran una familia normal, querida por la comunidad, sin enemigos aparentes. Un ajuste de cuentas, un crimen pasional o algo mucho más siniestro. Las semanas se convirtieron en meses y el caso Cooper se enfrió. Las pistas se agotaron. Los sospechosos fueron descartados. El silencio volvió a reinar en Omán. Un silencio ahora teñido de miedo y desconfianza. La granja de los Cooper quedó abandonada, un recordatorio constante de la tragedia que había sacudido a la comunidad. ¿Podría un lugar ser perseguido por el eco de un crimen tan horrendo? Casi una década después, en 1983, un nuevo detective asignado al caso Frío reabrió la investigación. Revisó los archivos, examinó las pruebas, entrevistó nuevamente a los testigos y encontró algo que había pasado desapercibido en la investigación original. Un pequeño detalle, casi insignificante, pero que podría ser la clave para resolver el misterio. Una serie de extraños símbolos grabados en la pared del granero de los Cooper. Símbolos que no pertenecían a ninguna religión conocida, a ninguna cultura identificable. Símbolos que parecían evocar algo antiguo, oscuro, primordial. ¿Qué significaban esos símbolos? ¿Y qué papel jugaron en la muerte de la familia Cooper? El detective siguió el rastro de los símbolos, adentrándose en un mundo de ocultismo y rituales prohibidos. Descubrió una secta secreta que operaba en la zona, una secta que adoraba a una entidad maligna
y que realizaba sacrificios humanos para complacerla. ¿Podría la familia Cooper haber sido víctima de esta secta? ¿Podrían los símbolos ser una firma, una declaración de intenciones? La verdad, como a menudo ocurre, era aún más perturbadora. Los Cooper no fueron víctimas de una secta, sino de algo mucho más personal. Los símbolos fueron grabados por el propio Dan Cooper, un hombre atormentado por visiones y obsesionado con lo oculto. Dan, consumido por la locura, asesinó a su esposa e hija en un ritual retorcido, creyendo que así las salvaría de un mal mayor. Luego, incapaz de vivir con su culpa, se quitó la vida. El caso Cooper se cerró, pero la oscuridad que lo rodeaba persistió. La granja quedó abandonada, un lugar maldito donde la locura y la muerte se entrelazaron para siempre. Y los símbolos, grabados en la pared del granero, siguen ahí, un recordatorio silencioso de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de una familia. ¿Qué horrores se esconden tras la fachada de la normalidad? A veces, es mejor no saberlo. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el silencio solo se rompe por el canto de los pájaros, se esconde una oscuridad que desafía la bucólica serenidad. Una oscuridad que se alimenta del miedo, del secreto y de la inexplicable crueldad humana. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Retrocedamos hasta el verano de 1945. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, pero en el pequeño pueblo de Lower Quinton, en Warwickshire, una nueva batalla, una mucho más personal y aterradora, estaba a punto de comenzar. Todo comenzó con el descubrimiento del cuerpo de Charles Walton, un anciano labrador de 74 años. Lo encontraron en un campo cercano al pueblo, brutalmente asesinado. Pero no fue la simple brutalidad del acto lo que heló la sangre de los investigadores, sino la extraña naturaleza ritual del crimen. Walton había sido atravesado con una horca, su garganta cortada con una hoz y su cuerpo marcado con una cruz. ¿Un crimen pasional? ¿Un ajuste de cuentas? Las respuestas, si es que existían, se ocultaban tras un velo de superstición y miedo ancestral. La policía local, desconcertada, recurrió a Scotland Yard. Enviaron al detective superintendente Robert Fabian, un hombre con una reputación de resolver los casos más intrincados. Fabian, un escéptico curtido, pronto se encontró inmerso en un mundo de brujería, fantasmas y leyendas locales. Descubrió que Walton era considerado un hombre peculiar, un solitario que hablaba con los animales y que, según algunos, poseía poderes sobrenaturales. Se rumoreaba que descendía de una larga línea de brujos y que había estado involucrado en extraños rituales paganos. Podría ser que la muerte de Walton fuera un sacrificio, un intento de apaciguar a fuerzas oscuras. Fabian interrogó a los habitantes del pueblo, pero se encontró con un muro de silencio. El miedo era palpable. La gente temía hablar, temía invocar algo que no entendían. ¿Qué secretos ocultaba Lower Quinton? ¿Qué horrores se escondían bajo la superficie de la aparente normalidad? A pesar de sus esfuerzos, Fabian nunca pudo resolver el caso. Charles Walton se convirtió en una víctima más de un misterio sin resolver, un fantasma que acecha los campos de Warwickshire. El asesinato de Lower Quinton sigue siendo uno de los casos más extraños y perturbadores en la historia criminal británica. Y mientras el sol se pone sobre los campos de Lower Quinton, uno no puede evitar preguntarse si las fuerzas que acabaron con la vida de Charles Walton siguen acechando, esperando el momento oportuno para volver a despertar. Porque a veces, el horror no reside en lo que vemos, sino en lo que no podemos comprender. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida
y de una maldad tan profunda que desafía la comprensión. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Retrocedamos hasta el verano de 1968. Un calor sofocante se había apoderado del pequeño pueblo de Moorside, en Yorkshire. Los días eran largos y perezosos, y las noches inquietantemente silenciosas. Fue en este ambiente opresivo donde la joven Marion Chapman, de tan solo 10 años, desapareció sin dejar rastro. Imaginen la escena. Marion, con su cabello rubio y ojos azules brillantes, jugando despreocupadamente cerca del arroyo que serpenteaba a las afueras del pueblo. Un momento está allí, riendo y chapoteando en el agua, y al siguiente se desvanece en el aire. No hubo gritos ni señales de lucha, nada que indicara lo que le había sucedido. Simplemente se esfumó. La desaparición de Marion sumió a Moorside en un estado de pánico. La policía local, superada por la situación, solicitó la ayuda de Scotland Yard. Detectives experimentados llegaron desde Londres, trayendo consigo perros rastreadores y equipos especializados. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no encontraron ni una sola pista. Pasaron los días, luego las semanas y finalmente los meses. La esperanza de encontrar a Marion con vida se desvaneció gradualmente, reemplazada por una sombría resignación. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno de esos misterios sin resolver que atormentan a las comunidades durante generaciones. ¿Qué secretos ocultaba Moorside? 20 años después, en 1988, un nuevo equipo de detectives reabrió el caso de Marion Chapman. Impulsados por nuevas técnicas forenses y una determinación implacable, comenzaron a excavar en el pasado, desenterrando viejas entrevistas, examinando pruebas olvidadas y rastreando rumores persistentes. Fue durante esta nueva investigación que surgió un nombre: Arthur Benson, un residente local con una reputación sombría. Benson era un hombre solitario y reservado, conocido por su comportamiento extraño y su fascinación por los niños. Siempre había sido considerado un sospechoso en la desaparición de Marion, pero nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo. ¿Podría ser él la clave para resolver este enigma de décadas? Los detectives siguieron a Benson de cerca, registrando su casa y examinando sus antecedentes. Descubrieron una serie de incidentes perturbadores que habían sido ignorados en la investigación original. Pequeños robos, actos de vandalismo y, lo más inquietante de todo, varios informes de niños que afirmaban haber sido acosados por él. Finalmente, después de meses de intensa investigación, los detectives encontraron la prueba que necesitaban. En el sótano de la casa de Benson, oculto bajo una pila de escombros, descubrieron una caja de madera. Dentro de la caja, encontraron una colección de objetos pertenecientes a Marion Chapman, su muñeca favorita, un broche con forma de mariposa y un mechón de su cabello rubio. Arthur Benson fue arrestado y acusado del asesinato de Marion Chapman. Durante su juicio, negó vehementemente su culpabilidad, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La verdad, por fin, había salido a la luz. ¿O no? Aunque el caso de Marion Chapman se consideró oficialmente cerrado, persisten las dudas. Algunos creen que Benson no actuó solo, que hubo otros involucrados en su desaparición. Otros se preguntan si realmente se hizo justicia, si la verdad completa se reveló alguna vez. Y así, la historia de Marion Chapman sigue siendo un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más idílicos. Una historia que nos obliga a preguntarnos qué secretos se esconden bajo la superficie de nuestras propias comunidades y qué horrores podrían estar esperando a ser descubiertos. ¿Te atreves a seguir buscando respuestas? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad particular, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la sombra de misterio que los envuelve. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos,
El 19 de abril de 1995, Timothy McVeigh detonó un camión bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. ¿Qué le llevó a cometer este acto atroz? El resultado fue devastador. 168 vidas truncadas, entre ellas la de 19 niños que se encontraban en la guardería del edificio. Más de 680 personas resultaron heridas. La explosión, una herida abierta en el corazón de la ciudad, dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la nación. McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo, fue arrestado poco después y juzgado por el atentado. Su motivación, según declaró, era vengar la actuación del gobierno federal en el incidente de Waco, Texas, ocurrido 2 años antes. Pero ¿era esta la única verdad? En 1993, un enfrentamiento entre agentes federales y la secta religiosa Davidianos, liderada por David Koresh, terminó en un incendio que causó la muerte de 76 personas, incluyendo mujeres y niños. McVeigh consideró este evento como un abuso de poder imperdonable. Fue declarado culpable y condenado a muerte. El 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal. Con su muerte, se cerró realmente el capítulo de Oklahoma City. A pesar de su confesión y ejecución, persisten preguntas inquietantes. ¿Actuó McVeigh solo o formaba parte de una red más amplia? ¿Fueron sus motivaciones tan simples como la venganza o existían fuerzas más oscuras en juego? El eco de la explosión aún resuena, recordándonos que, a veces, la verdad es la primera víctima. Y que, incluso tras la justicia, la sombra de la duda puede persistir para siempre. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad particular, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la sombra de misterio que los envuelve. Adentrémonos en uno de esos enigmas, un laberinto de secretos y sospechas que se extiende a lo largo de décadas. El 19 de abril de 1989, en el corazón de la ciudad de Nueva York, la vida de Irene Silverman, una adinerada viuda de 82 años, dio un giro inesperado. Su desaparición, repentina e inexplicable, dejó tras de sí un vacío que resonaría en los círculos sociales de la élite neoyorquina. ¿Qué secretos ocultaba esta anciana? ¿Y quién se beneficiaría de su silencio? La investigación policial pronto se centró en 2 figuras singulares: Sante Kimes y su hijo, Kenneth, una madre y un hijo con un historial turbio, marcados por el fraude y la estafa. Su presencia en la vida de Silverman, apenas unas semanas antes de su desaparición, levantó de inmediato las sospechas de los investigadores. ¿Eran simples oportunistas o algo mucho más siniestro? Las pesquisas revelaron un plan audaz y escalofriante. Sante y Kenneth Kimes, haciéndose pasar por cineastas, habían alquilado una habitación en el lujoso apartamento de Silverman. Su objetivo: apoderarse de la valiosa propiedad, valorada en millones de dólares. Pero, ¿cómo pensaban lograrlo? La evidencia circunstancial se acumulaba en su contra. Testigos declararon haber visto a Kenneth Kimes sacar un bulto sospechoso del apartamento de Silverman la noche de su desaparición. Un bulto del tamaño de un cuerpo humano. ¿Era esta la prueba definitiva de su culpabilidad? A pesar de la falta de un cuerpo, la Fiscalía construyó un caso sólido, basado en el engaño, la manipulación y la codicia. En el año 2000, Sante y Kenneth Kimes fueron declarados culpables del asesinato de Irene Silverman, una condena que, sin embargo, no cerró todas las interrogantes. ¿Dónde está el cuerpo de Irene Silverman? ¿Qué otros secretos se llevó a la tumba esta pareja de criminales? La historia de Irene Silverman es un recordatorio sombrío de que, tras las fachadas de la riqueza y el privilegio, pueden acechar las más oscuras intenciones. Un caso que, aún hoy, sigue resonando en la memoria colectiva, un eco de la maldad humana capaz de despojarnos de lo más valioso:
la vida misma. Y uno se pregunta, ¿cuántas historias similares permanecen ocultas, esperando ser desenterradas?